El día de hoy, pues vamos a trabajar como quedamos con los arreglos de memorias con relevadores. Y pues bueno, ¿por qué dedicamos una clase entera para este tema? Bien, sabemos que un elemento que ha permitido el desarrollo de procesos de toda naturaleza, informáticos, de máquinas automáticas, es precisamente porque se puede guardar información. Y pues bueno, nosotros lo vamos a manejar a un nivel, pues, llamémosle básico, porque requerimos guardar información, pero para tareas muy específicas. O sea, queremos solicitarle a nuestra máquina automática que pueda retener alguna información, porque pues de esta forma podemos encontrar que se pueden efectuar tareas que de otra forma no podríamos hacer. Ya tendríamos que estar operando múltiples botones, por ejemplo, y pues ya no sería práctico. Cargamos esa tarea de retener información a nuestra máquina automática. Entonces, ya que hemos visto los relevadores que nos permiten el accionamiento indirecto de contactos eléctricos y que además podemos manejar grupos de contactos independientes, pues ahora nos toca trabajar esta sección. Entonces, aquí como nos presentan, tenemos dos arreglos de memoria. Entonces, una tipo A y una tipo B. Entonces, vamos a explicar cada una de ellas. En una memoria, pues siempre va a ser útil el retener información, pero a la vez el poder cancelarla. Por eso en ambas podemos encontrar un botón que nos dice encender la memoria y otro que es para apagar la misma. Lo único que está cambiando en el arreglo A del arreglo B es dónde están localizados. Entonces vean el nodo aquí, que lo que tenemos en la línea número 1 de conexión es la parte que ya trabajamos, o sea, un botón para dar la instrucción a un relevador, y la línea 2 se conecta a esa línea 1. En esa línea 2 principalmente observamos que está, de hecho, un contacto del propio relevador, y lo que observamos como variante es la posición del contacto normalmente cerrado para apagar. Y pues lo que cambia de uno a otro arreglo es la prioridad que mantiene esta memoria. Entonces decimos, una memoria de arreglo tipo A, esta tiene, le llamamos prioridad de encendido, que acá pues tiene un dominio on. ¿Qué es lo que pasa en esta memoria? Vamos a observar. Entonces, están los potenciales, todo está desconectado, y lo único que tenemos para accionarla es el botón de encendido. Al presionar nuestro botón pulsador, entonces el potencial de 24 se conecta a nuestra bobina de relevador, y la bobina de relevador conecta sus interruptores asociados. Como aquí tenemos a K1 va a cerrar. Y lo que sucede acá es que se genera un lazo que va a mantener autoenergizado al relevador, y de hecho podríamos nosotros liberar este botón pulsador, pero como ya se creó este lazo, por lo tanto ahí es donde decimos que se ha generado una memoria. La memoria es que mantiene energizado la bobina del relevador, y cualesquiera contactos de K1 estarán según su función para la cual hayan sido diseñados. En este bloque en particular, en este pequeño módulo de memoria, la función del contacto de K1 es retener la energía para que la bobina permanezca energizada. Y el segundo botón que observamos es el de apagado o borrar memoria. Borrar memoria, ¿qué es lo que va a hacer? Como tenemos el lazo de energía ya del propio contacto de relevador,
la forma en la cual apagamos la memoria, pues es interrumpiendo dicho lazo. Entonces, este contacto que normalmente está cerrado, al que el momento en que presionamos su botón pulsador, se interrumpe la corriente y la bobina se desenergiza, llevando el contacto de K1 a su posición normalmente abierta. Y decimos que tiene un dominio al encendido o prioridad de encendido, porque si nosotros presionamos ambos botones al mismo tiempo, ¿qué sucede? Sí permite el accionamiento del relevador, porque cuando están presionados los dos al mismo tiempo, el flujo de la energía se asegura por la línea número 1, aunque esté presionado el borrado de memoria. Si, bueno, terminamos de ver la simulación, pero pues si quitáramos, cuando tenemos el accionamiento simultáneo, si dejamos de presionar el botón de apagado y aún permanece el de encendido, entonces va a encender. Si quitamos el de encendido primero, pues en definitiva, aquí como tenemos también presionado el botón de apagado, pues no permite que se establezca el lazo, pero el relevador, su bobina sí había encendido. Luego tenemos el segundo arreglo, el de la memoria con dominio de apagado o prioridad de apagado. Entonces aquí lo que pasa es que el interruptor normalmente cerrado para borrar la memoria se encuentra después de nuestro nodo de conexión de la línea 2 y por lo tanto pues se localiza sobre la línea de conexión número 1, con lo cual se interrumpe el suministro principal al relevador y por lo tanto en el momento en que accionamos, primero veamos solamente el botón de encendido, aunque sea un solo pulso, se energiza el relevador, actúan sus contactos, se cierran y por lo mismo se crea un lazo de energía y se retiene la información de la señal que enviemos. Y cuando lo decidamos, si presionamos el botón off, entonces ese lazo que se habría creado de energía se desconecta, causando que pues se desenergice la bobina de nuestro relevador y al mismo tiempo se va a abrir nuestro contacto. Pero en este caso, cuando presionamos ambos botones al mismo tiempo, allí no es posible encender la memoria. Y pues entonces, por eso diríamos que el contacto que tiene mayor prioridad es el de apagado de la memoria. Y pues entonces, estos son nuestros dos arreglos de memoria. Entonces, siempre que veamos este arreglo en algún circuito, sabemos que el objetivo es que se va a retener la energía por medio de este lazo que se crea. Y pues más adelante pues tenemos más componentes que crean otras funciones, pero esta es la función de una memoria. O sea, el arreglo para crear una memoria. Y pues las memorias, el objetivo pues va a ser que alguna instrucción se sostenga durante el conjunto de movimientos que efectúa nuestra máquina automática. Bueno, esto es lo que ya platicamos. Y vamos a ver cuál es una de las aplicaciones principales de este arreglo. Bien, ¿recuerdan sus válvulas de tipo botón, de su válvula neumática tipo botón, con resorte o muelle para el retorno? Entonces, ¿qué pasa si dejan de presionar el botón pulsador? En el instante en que dejan de efectuar un esfuerzo sobre el botón pulsador, el resorte retorna automáticamente el cuerpo de la válvula a su posición normal de trabajo, que en este caso es para una válvula 3 vías, 2 posiciones, normalmente cerrada, pues la retorna a su posición de bloqueo, que es la que aquí se muestra. Entonces, siempre vamos a tener diferentes aplicaciones, porque pues por ello se diferencian todo tipo de máquinas y procesos. Digamos que
requerimos un taladro que pues nosotros queremos controlar solamente mientras presionamos el botón pulsador. Entonces, lo que podemos hacer, pues es, si aquí tuviéramos un botón pulsador, pues es simplemente accionarlo mientras necesitamos que se efectúe el trabajo. Pero si tenemos otro tipo de equipo con otras necesidades y necesitamos que esa operación permanezca por un tiempo más prolongado, entonces pues ya va a ser más pesado el sostener presionado ese botón pulsador. Y en ese caso, pues preferiríamos que esa instrucción se mantenga por medio de algún otro elemento, y pues eso bien puede ser por medio de una memoria que retenga esa instrucción, porque de no retener esa instrucción, este resorte, en el momento en que se pierde la señal, si hubiera sido solo con el botón, pues el resorte retorna. Y sostenemos la instrucción, pues en el momento en que deseamos que se cancele ese trabajo, pues lo que hacemos es, como veíamos en nuestro arreglo, presionar un botón para apagar la memoria. Y pues la diferencia aquí entre el circuito A y el circuito B, pues es que tenemos de manera correspondiente un cilindro de simple efecto y acá uno de doble efecto, con una válvula que pueda enviarnos aire de potencia para el trabajo del cilindro correspondiente. Un cilindro donde solamente necesitamos efectuar trabajo o potencia a la extensión, lo puede realizar bien un cilindro de simple efecto, pero si necesitamos que tenga la capacidad de efectuar trabajo tanto a la extensión como al retorno, pues entonces utilizaremos nuestro cilindro de doble efecto. Y aquí, como decíamos, como está nuestra válvula monoestable, pues si no queremos dar la instrucción por medio de un botón cuando ya se requiere por un tiempo prolongado, o pues vemos conveniente el colocar una memoria, pues ahora esta electroválvula con bobina Y1 lo que va a realizar es, cuando nosotros demos aquí un pulso, se energiza nuestro relevador, se tiene el contacto que hace el cierre del lazo para retener la energía, y noten, aquí estamos en otro grupo de contactos, en un segundo grupo de contactos, pero también es K1, tenemos la energización de la válvula Y1, y por lo tanto, aquí se va a sostener la información para mantener presionada los componentes internos y conmutar nuestra válvula a la posición de trabajo para extender los cilindros, en cualquiera de los dos casos. Y en el momento en que se desea cancelar la operación, entonces lo que hacemos es presionar el botón de apagado. En este equipo, ¿qué configuración tenemos aquí de memoria? Tenemos una configuración con prioridad en apagado, o sea que si tenemos el botón off presionado, entonces la máquina no va a encender. Entonces solamente hasta que esté liberado, la máquina va a poder encender. Y pues entonces acá, por eso decíamos, el relevador nos sirve para multiplicar la misma señal. La misma señal es la de S1. Entonces, si yo envío señal S1, entonces aquí K1 energiza este par de contactos independientes. Uno lo utilizamos para retener la energía y un segundo contacto se utiliza para enviar la señal de energización de la electroválvula Y1. Entonces, eso va a ser una de nuestras operaciones principales. Entonces ya explicamos las características de cada una de las memorias. Hay varios métodos para retener una señal, pero este sería el método cuando vimos el relevador. Cuando nosotros creamos
un arreglo de relevadores específicamente para retener una señal, pero pues ya también existen, como sabemos, componentes que, como la válvula monoestable, por su propia construcción, pues puede decirse que retienen una instrucción, como acá nos lo dicen, ¿no? Entonces, el que nosotros podamos retener una señal, entonces, además de los arreglos de relevadores, pues también puede ser realizado por medio de una válvula que tenga doble solenoide. Y también, bueno, este es nuestro caso de componente, es el de electroneumática, pero pues también, por ejemplo, cuando iniciábamos nuestro curso, un botón con enclavamiento es una forma mecánica de retener también una señal. Ajá. También las válvulas, también recuerden que teníamos válvulas de accionamiento manual con enclavamiento, entonces había que volver a presionar para liberar las válvulas, y pues también es otro método para retener información. Pero como acá pues vamos a estar trabajando con un control eléctrico, pues nos vamos a estar basando en el uso de válvulas monoestables y memorias con relevadores, o en su caso, cuando tengamos disponibilidad, pues también crear sistemas para trabajar con válvulas biestables con doble solenoide. ¿Ok? Y acá tenemos una tabla de comparación donde aquí cuál es quién, ¿no? Entonces, este circuito, latchen, de hecho se entiende como un mecanismo de accionamiento de un gatillo, por ejemplo. Entonces, la idea es cómo cuando energizamos el relevador, pues entonces se crea ese lazo de energía, y ese es como se le llama en inglés, un latching circuit. Y esta sería nuestra válvula biestable con dos solenoides. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre manejar uno y otro? Entonces, cuando hacemos el envío de la señal y la retención, así como la cancelación de la señal, ajá, entonces, recuerden, una válvula biestable, con una vez que le manden el pulso, ya se va a quedar en esa posición. Por eso cuando mandan una señal y la cancelan, cuando tienen su válvula de doble solenoide, la válvula se va a quedar en la última posición, por eso nos dice esta comparativa. Acá, ¿qué pasaría con la válvula de doble solenoide? Si llega a fallar el suministro eléctrico en una válvula de doble solenoide, vamos a tener que no va a haber un cambio en su posición tampoco. ¿Qué pasa con el arreglo de relevadores? Entonces, cuando tenemos el accionamiento y borrado de la memoria, cuando tenemos un circuito de dominio de encendido, entonces la válvula se acciona. Cuando tenemos una falla en el suministro normal, la válvula va a retornar a su posición normal o neutral de trabajo. Porque, pues como tenemos una válvula con retorno por muelle, pues el muelle, al ya no tener la oposición de la fuerza de nuestra bobina, pues causa que retorne la válvula. Cuando como decíamos, cuando presionamos ambas señales al mismo tiempo, entonces en una memoria de apagado dominante,
Entonces, la válvula retorna a su posición normal de trabajo. Y si falla la energía, también retorna a su posición normal de trabajo. Pues bueno, estas son las características de nuestras memorias. Y la siguiente parte es donde sí vamos a trabajar el relevador con temporización. Y pues el relé con temporización, ese lo vemos cuando ya veamos sistemas secuenciales. Entonces vamos a trabajar nuestra parte de el arreglo de memoria. Entonces aquí no les muestro componentes como en las otras sesiones, porque pues ya vimos nuestro módulo de relevadores. Bueno, vamos a trabajar acá. Entonces, de ese mismo circuito, pues acá podemos reproducirlo sin problema, ¿verdad? Entonces, tenemos un potencial de 24, tenemos siempre nuestra línea de fuga, entonces primero vamos a hacer la memoria. Y pues entonces, ¿en qué consiste la memoria? Entonces, tenemos un botón pulsador, pues acá si quieren le pueden poner en español, en inglés, pueden poner un encendido, que pues bueno, como llega a pasar esto con textos muy largos, pues sí veremos que nos queda más práctico si decimos con nuestro anglicismo. Y entonces, ¿qué necesita una memoria? Pues vamos a hacer nuestra memoria con prioridad de encendido. Es una memoria con prioridad de encendido, significa que lo que va a hacer es este potencial de 24 con nuestro botón de señal, lo que va a hacer es entregarlo al relevador. Asignamos nuestro nombre de relevador, es K y es el primero, K1. Y lo que vamos a hacer para que se genere la memoria es que un contacto del relevador, normalmente abierto, contacto de nuestro relevador, toma la energía del potencial de 24 y aquí como un breve ejemplo, o sea, solamente lo que quiero explicar en este momento es cómo se crea ese lazo de energía. Entonces ya estamos simulando y lo que hago aquí, pulso brevemente y lo que hace es, el objetivo de este contacto es la retención de este lazo de energía. Pero como aquí no puse un botón de apagado, entonces esto permanecería así hasta que se apague el sistema. Por ello es que, pues, en una cantidad importante de circuitos, pues lo que vamos a ver es que también existe, como veíamos en la explicación, este contacto, que también es por medio de una instrucción controlada, que tenemos el apagado de nuestra memoria. Y aquí, pues bueno, nos dice que tenemos un contacto normalmente abierto en la línea número 2 del relevador K1. Entonces, este es nuestro arreglo de memoria con prioridad de encendido. Entonces, presiono brevemente, aquí ya no estoy presionando nada, se mantiene energizado con la retención de energía de su propio contacto y hasta que presionamos el botón de apagar, se libera la energía del relevador. Ahora, pues como decíamos, así como existe esta... bueno, ¿qué pasa, no? Si aquí sí presiono el botón control para hacer los dos al mismo tiempo. Y vean cómo está accionados. Entonces, aquí sí tengo el lazo de energía en la línea número 1. Entonces, sí alcanzo a energizar el relevador. Si acá tuviera más contactos de relevador,
estos estarían trabajando, efectuando la señal. Pero este que está aquí de la memoria, notemos que si presiono los dos al mismo tiempo, no permite que se establezca el lazo de respaldo. Entonces, si aquí quito encendido, pues ya no encendió, digamos, más allá de retener la memoria. Es decir, sí permite el flujo a K1, y si tenemos más contactos, los otros sí funcionan, eso sí, pero ya una vez que liberamos encendido, no retiene la energía. En el caso opuesto, si aquí libero primero el apagado, entonces al momento de liberar el encendido, aquí sí retiene la memoria, y pues otra vez presiono apagado para borrar la memoria. Entonces, establecer y borrar memoria. Entonces, esta es la prioridad de encendido. Ahora, memoria con prioridad de apagado. La memoria con prioridad de apagado, pues como veíamos en nuestra explicación, la diferencia es que el contacto para apagar la memoria se encuentra directamente antes del relevador. Y pues efectivamente, si presionamos el botón de encendido, vamos a tener la energización. Pero aquí, ¿qué error me marcaría? ¿Qué error me marcaría? Me marcaría un error porque ya utilicé el nombre de K1. Entonces, aquí como no es un texto explicativo, sí necesito cambiar a decir que es un segundo relevador. Vean cómo estaba acá, incluso marcando el error aquí de tener aquí a K1 y acá también, ¿no? Aquí nos marcaba textos distintos. Entonces, ¿acá qué pasa? Entonces, de igual forma, entonces, todo está desconectado. El potencial de 24 se conecta con nuestro botón de encendido. Ah, y también ya vieron qué pasó. De hecho, por tener el mismo nombre, se acciona al mismo tiempo. Entonces, tengo que también corregir eso, por ejemplo, cuando son independientes. Y bueno, acá es el botón de apagado, pero cuando acciona al mismo tiempo, bueno, y sirve para ver las cosas simultáneas. Entonces, el de prioridad de encendido se apaga, se enciende, perdón, se enciende energizar K1, mientras que en el de memoria con prioridad de apagado, este no enciende. Entonces, si quito apagar, entonces igual los dos accionan la memoria. Y pues en ambos casos presionamos apagado y se borra la memoria. Pero pues es lo que ocurre. Si presiono los dos botones, entonces solo el primer arreglo fluye la energía a K1. Mientras que nuestro segundo arreglo ya no fluye. Entonces, si aquí, ¿qué hice? Vamos a encender. Entonces, para que no, pues ya vimos qué pasa en ambos al mismo tiempo. Pues este sería un encendido de 2. Y este pues tendría que ser, para que no estuvieran relacionados, el apagado número 2. Así. Entonces, encendemos la memoria y borra la memoria. Ambos simultáneos, no enciende el sistema. Los simultáneos no enciende el sistema. Ok, pues no sé, esos son nuestros arreglos. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? No, profe. Ok, entonces vamos a ver con el ejemplo el por qué la utilizaríamos con nuestro cilindro de simple efecto con retorno por
muelle. Y ya la memoria ya la tenemos. Acá es K1 y un poco de zoom. Ok. Tal vez antes de hacer la memoria, vamos a ver cuál es el comportamiento del sistema. O sea, como quedamos, siempre es la necesidad del trabajo lo que dirige el diseño. Entonces, como decíamos, si tengo un taladro manual que pues voy a utilizar por un tiempo corto de tiempo, y pues lo que va a hacer es darle dirección de avance. Entonces, mientras presiono el botón, pues puede estar funcionando nuestro equipo. Y vamos a ver cómo trabaja. Pues acá voy a tomar una electroválvula ya prediseñada. Entonces vamos desde pilotaje neumático. Quiero la de accionamiento eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Extiende nuestro cilindro. En el momento que enviamos nuestra señal de la electroválvula, pues acá tenemos, vamos a utilizar la designación Y para la bobina de la válvula, es la primera que está accionada. Y pues, bueno, acá tenemos nuestro circuito de potencia. Para el accionamiento de un cilindro de simple efecto. Y acá tenemos nuestro circuito de control. Circuito de control. Acá lo que vamos a hacer es el accionamiento. ¿De quién? De la bobina Y1. Ok. Bien. Entonces, como quedamos en este circuito, pues lo que tenemos es, describimos el estado en reposo, ¿qué es lo que significa? Cuando no tenemos señal de accionamiento, entonces tanto el relevador como la bobina de la electroválvula no están energizados, con lo cual nuestra válvula de bobina permanece en su posición neutral o normal de trabajo, que es bloqueo del aire presurizado, y por lo tanto el muelle de nuestro cilindro de simple efecto mantiene el vástago en la posición de retorno. Entonces,
Eso es como quedamos describir el estado del que parte el sistema. ¿Y qué decimos? Al presionar el botón pulsador, el potencial de 24 volts se conecta al relevador que, al energizar su bobina, cierra el contacto de K1 en la línea de conexión número 2, permitiendo el potencial de 24 volts en la bobina de la electroválvula Y1, con lo cual conmuta la electroválvula y el aire a presión puede entrar a la cámara de extensión para el avance de nuestro vástago. Y al momento en que liberamos el botón pulsador, se cancela la energía en el relevador, con lo cual se desconecta su contacto y retorna a su posición normalmente abierta. Se desenergiza la bobina de la electroválvula Y1 y con la bobina desenergizada, el esfuerzo del muelle en nuestra electroválvula retorna el cuerpo de la válvula a su posición normalmente cerrada. Al no tener aire comprimido para la extensión del cilindro, el resorte del cilindro de simple efecto retorna el vástago a su posición de retracción cuando el aire escapa por la vía número 3. Todo eso describe nuestro flujo de señales. Aquí tenemos el detalle que si solamente pulso un instante, entonces, si acá en particular voy a hacer una simulación que me dé más cuadros por segundo, a 10, a 20, entonces, es mucha presión, aquí, está en 6 bar, voy a mandar a 4 bar. Este simulador no me da ese efecto tan notorio. O sea, yo quiero que sea solamente un impulso para que notemos que no alcanza a extender siempre el vástago. Ponerlo a un bar. Ok. Bueno, pero aquí de hecho, ¿por qué? Porque la electroválvula. Ah, bueno, aquí sí me lo da más claro. Ok. Bueno, el efecto que quiero que quede claro, o sea, no me lo reproduce el simulador aquí con el botón pulsador, porque pues me manda aquí una señal que permite la extensión, pero si lo hago de esta parte, bueno, ¿por qué aquí? No sé si me dio la extensión. Ah, pero porque le había regulado la presión de suministro. 2 bar. No. O sea, tengo que bajar mucho la presión para que se vea el efecto. O sea, si es un pulso breve, entonces no alcanza para que extienda. Y por lo tanto, si nosotros sí queremos que extienda por completo, entonces un pulso breve no sería suficiente. Aquí es porque tenemos muy poca presión, pero ya vimos si tenemos la presión completa, entonces 6 bar, que es lo estándar, entonces sí lo impulsa por completo, pero en ese sentido este simulador nos falla un poquito porque si es un impulso breve es como cuando yo lo hice acá. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando efectivamente lo que queremos es que se desarrolle el movimiento por completo? Ajá. Y a pesar de que sea un pulso, pues eso se puede efectuar.
Y pues nosotros podemos seguir manteniendo un circuito de potencia para el accionamiento del signo de simple efecto. Y aquí nada, tenemos control para el accionamiento de la válvula Y1. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a copiarlos. Y entonces, ahora vamos a hacer circuito de control para el accionamiento de la bobina de la electroválvula Y1. Entonces, con memoria. Entonces, sabemos que aquí en cuanto liberemos el botón pulsador, esta señal se cancela. Entonces, una memoria lo que va a hacer es que lo que vamos a tener es dos botones para tener el control del accionamiento de la bobina. Uno para extensión y otro para el retorno. Es, digamos, importante tener esa percepción, o sea que es un botón para accionar y un botón para retornar, también sería el equivalente, o sea, no nada más es encender y apagar la memoria, también es de manera equivalente, que tenemos un botón para la extensión y tenemos un botón para el retorno. Y pues para completar nuestra memoria tenemos un switch obturador para retener la energía de la memoria. Y pues tenemos acá nuestra conexión. Entonces, ahora ya tenemos el accionamiento con memoria. Entonces, el estado inicial es equivalente al que ya platicamos, pero ahora, ¿qué es lo que se añade? Que al energizar simultáneamente, el accionar el contacto K1, lo que hace es retener energizado nuestro relevador y por lo tanto va a mantener conectado nuestro contacto K1 y va a mantener energizada la bobina de la electroválvula que sostiene la extensión del cilindro de simple efecto. Entonces aquí solamente di un pulso, pues vean el tipo de cursor. Entonces el sistema va a permanecer en este estado hasta que se dé la instrucción con un botón de apagado y en ese momento se interrumpe la energía a nuestro relevador que desconecta su contacto de la línea número 3, desenergiza la bobina de la electroválvula y por lo tanto el resorte reposiciona el cuerpo de la válvula a la posición normal, donde el aire de la cámara de extensión retorna por efecto de el resorte de nuestro cilindro de simple efecto. Entonces, aquí apagamos la memoria y pues como decíamos se desenergizan nuestras bobinas y lo que vamos a tener es pues el retorno de nuestro cilindro. Entonces, pues ya si lo hacemos para un cilindro de doble efecto, como veíamos, pues era poner la válvula apropiada y si también nuestra válvula es con retorno por muelle, pues si queremos que retorne nuestro cilindro, en el instante en cuanto nosotros dejamos de pulsar un botón, entonces lo hacemos sin memoria, pero si queremos que se retenga esa señal por un tiempo en que vamos a estar, digamos, sosteniendo esa información, pues entonces nos será más práctico el colocar un arreglo de memoria.
Y pues bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, donde ese ejercicio está por acá. Y para ejemplificar el uso de otra de nuestras válvulas, entonces tenemos esta pequeña máquina que lo que hace es, aquí colocan una pieza plástica y aquí tienen el dado de conformado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos este dado está acoplado a un cilindro de doble efecto. Entonces, el dado lo que hace es avanzar por medio de la fuerza que le da el cilindro de doble efecto y conformar el plástico que hayamos puesto aquí en su base cuando un botón pulsador es accionado. Y acá pues ya vamos a decirle que el retorno del dado se efectúa cuando se alcanza una presión específica de trabajo y la presión puede ser ajustable. Ok, entonces tenemos un solo botón pulsador y lo que acá queremos ejemplificar es que no necesariamente tienen que ser botones en las memorias, sino que también puede ser una señal que recibamos por algún otro elemento. Y pues bueno, acá dudas en lo que queremos crear para el funcionamiento de nuestra máquina. No, profe. No. Bueno, pues vamos a pasar a este. Y pues vamos a tener un cilindro doble efecto. Profe, una duda. Sí. ¿Por qué nos sirve tener dos botones? Bueno, es que yo dije, bueno, para que se guarde la memoria, pues mejor le ponemos enclavamiento a un botón y ya se queda, ahora sí que se queda activo, ¿no? La señal. Pero no sé, supongo que algún objetivo debe de tener el tener dos botones, uno para prender y uno para apagar. Ajá. Sí, lo explicamos. O sea, la ventaja que va a tener es que estos son contactos eléctricos. Y entonces lo que vamos a hacer para resolver la maquinita que tenemos acá es utilizar componentes eléctricos. La lógica que se puede lanzar con el conjunto de contactos. Efectivamente, si tenemos un botón de enclavamiento, si este lo sustituimos, como dices, también vamos a tener la posibilidad de retener la señal. Y sí, es cierto, o sea, si pongo aquí un botón de enclavamiento, entonces funcionalmente es la misma solución, Sí. porque presiono y todo el tiempo que necesito que esté trabajando, pues va a estar allí haciendo su operación y cuando ya concluye, aquí lo libero. Y efectivamente, entonces se retiene la señal y trabaja nuestro sistema. Pero al ser un elemento que acciono mecánicamente, no me permite controlarlo automáticamente. O sea, tengo que estar aquí yo mandando el pulso manualmente. Ok. Entonces, precisamente en el ejercicio que vamos a hacer, lo que queremos mostrar es cambiar uno de estos por un contacto y entonces puede trabajar automáticamente con los arreglos de contactos. Ok, sí. Ajá. Entonces, vamos a tener este cilindro de doble efecto. Vamos a tener su control apropiado
O sea, una electroválvula, 5 vías, 2 posiciones. 5 vías, 2 posiciones. Y pues vamos a seguir trabajando con nuestra memoria. Entonces, un retorno con muelle. 5 vías, 2 posiciones. Y pues bueno, para que funcione la válvula, tiene su suministro. Y acá vamos a controlar esta bobina Y1. Nos dice que cuando alcance una presión predeterminada, el retorno va a ser automático. Y lo que vamos a hacer es, ¿recuerdan cuando platicábamos en sensores? Que teníamos uno que nos servía para medir la presión. Entonces, teníamos nuestro sensor de presión acá, pero este es el de la parte eléctrica. Y este hay que asociarlo con su correspondiente elemento físico. Entonces, lo tomamos, acá está el sensor de presión. Entonces, este sensor de presión, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿Dónde lo colocaría para saber cuánta presión está siendo efectuada por nuestro pistón? Entonces, como acá tenemos nuestra cámara de extensión, ¿sí? O sea, cuando accionemos nuestra válvula, entonces el aire de presión va a venir por la vía número 4 y entonces en la vía número 4 podemos nosotros censar cuánta presión está efectuando nuestro cilindro. Acá no, porque como esta es el aire que está escapando al momento de trabajar, o sea, estaría conectado aquí la 5, entonces este ya no tendría presión. Entonces, aquí conectaríamos nuestro sensor de presión. Y acá le pondríamos sensor de presión 1. Entonces, también tiene que ser sensor de presión 1. Y pues vamos a ver. Entonces tenemos nuestro potencial de 24, nuestra línea de fuga. Y pues vamos a hacer primero la parte del accionamiento. Entonces, como quedamos, si aquí no retengo la señal, este resorte nos retorna nuestro cuerpo de válvula y por lo tanto retorna el cilindro. Pero queremos que ese retorno sea hasta que aquí alcance la presión predeterminada, que ahorita la definimos. Entonces acá tenemos nuestra estructura de memoria, que ya quedamos es para retener la señal. Pues vamos a tener acá un botón de encendido. Okay. Aquí sabemos debe de estar el botón de apagado, pero esos elementos también los podemos interpretar como señales. Pues también puedo decir que es una señal que alguien me va a mandar a este interruptor, normalmente cerrado, y después la va a mandar esa cancelación al relevador. Ajá. Y para retener la memoria en este relevador, para retener la memoria, pues tomo un contacto de relevador, un K1, y entonces ya tengo el lazo que mantiene energizado al sistema. Ajá. Y con un contacto de K1,
Entonces, con un contacto de K1, vamos a accionar la bobina de el solenoide. La bobina es lo mismo, ¿verdad? La bobina de la electroválvula Y1. Entonces, hasta aquí nada nuevo, ¿verdad? O sea, lo que estamos haciendo es construir nuestro sistema para que pueda extender. Y nos dice que cuando alcance una presión predeterminada, entonces retorne automáticamente. Y también, pues esta parte nos, digamos, nos ayuda a ver, digamos, esa interpretación de señales, ¿no? O sea, el sensor no siempre van a ser los que vemos tradicionalmente acá en el vástago, ¿no? Este es un sensor que nos puede medir la presión que está efectuando el cilindro. Entonces, también puede ser ese tipo de señales que podamos enviar. Entonces, conectamos nuestro sensor para que pueda realizar sus funciones y a la salida, este va a conectar cuando alcance la presión predeterminada que ahorita fijemos. ¿Y qué va a encender? ¿Qué quieren que encienda este relevador, este sensor? Pues puede encender Un foco. otro relevador. Puede encender otro relevador. Entonces, sí tiene que llamarse distinto. ¿Y qué quiere que haga este relevador? Pues para que funcione nuestra máquina automáticamente, lo que hace es, cuando se alcanza la presión de trabajo, La acción de regreso. nos dé el retorno. Entonces, podemos decirle que con K2 sea quien borre la memoria. ¿Sí? Esto nos ayuda a ver que una señal acá de apagado no tiene que ser forzoso un botón. Entonces, las señales también pueden mandarlas a algún otro relevador convenientemente colocado para ese fin. Entonces, ¿dónde puedo obtener esta señal? Pues la podemos obtener esta señal cuando el sensor detecte que ya se alcanzó la presión de trabajo. Entonces, cuando eso ocurre, su circuito interno conecta el potencial de 24 con el relevador K2. Y pues lo que hacemos acá, pues es nuestra fuente de suministro está a 6 bar. Acá vamos a poner algo ligeramente cercano, 5.9, para que sea un poco más notorio el efecto. En la simulación, pues que sí va a retener los 20 cuadros. Pues, ¿qué pasa? Entonces, este ya lo tenemos a 5.9. Este está a 6. Entonces, ya ¿sí están de acuerdo? O sea, la memoria ya está. Entonces, conectamos botón de encendido, pasa la corriente a el relevador K1, conecta su contacto de retención de energía, un segundo contacto de K1, mantiene accionada nuestra electroválvula, conmuta y comienza a fluir el aire para extender el vástago del cilindro. Tenemos una caída de presión, por lo tanto, inicialmente aquí no van a existir 5.9 bar, van a existir menos porque aquí está la caída de presión, pues se está extendiendo. En cuanto extiende, también instantáneamente no tenemos 6 bar, sino se está construyendo la presión interna y cuando alcance 5.9 se va a accionar el sensor de presión, con lo cual el potencial de 24 va a permitir nuestro contacto interno del sensor enviar el voltaje a nuestro relevador K2, que al accionar su contacto normalmente cerrado, lo que hace es abrir el circuito de la memoria, con lo cual se borra la señal de mantener
conmutada nuestra válvula. Y pues bueno, ese sería el comportamiento de nuestras señales. Vamos a ver. Entonces tenemos nuestro sistema en reposo. Entonces aquí, ¿a qué presión está? No nos dice a qué presión esté. Creo que es con... sí. O sea, si le ponen P en su teclado, les va a decir a qué presión están los elementos. Pues aquí sí hay 6 bar y acá hay 0. También, por ejemplo, si le ponen la I, que es nuestro símbolo de corriente, también esto nos ayuda a veces a ver dónde no fluye la energía, ¿no? Entonces, si le dicen I, también les dice dónde hay corriente, dónde no. Entonces, aquí está una corriente de 0.1 amperes, pero es la relacionada a quién, al funcionamiento del sensor. Ya no está fluyendo hacia K2. La que ahorita sí quiero ver es la de la presión. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, damos un pulso. Entonces, cuando alcanza los 5.9 bar, entonces retorna. Entonces sería un tanto equivalente a como acá tenemos un material plástico. Entonces, de entrada, en cuanto lo toca, pues sí empieza a generar un poco más de presión aquí en la cámara de extensión. Pero, pues hasta que ha realizado el conformado completo, entonces decimos que es cuando están los 5.9 y eso cuando lo alcanza, pues entonces ya el cilindro puede retornar. Bueno, le puse 5.9 porque si le ponen los 6, no lo detecta por completo. Vamos a ver si lo... Y nunca regresa. Bueno, sí. O sea, como que aquí tiene un pequeño bug el simulador, ¿no? Porque si aquí tenemos 6, a menos de que hubiera una fuga, pues es que no se alcanzarían los 6 exactos. Si ya se alcanzaron los 6, pues por eso le pongo ese pequeño diferencial. Entonces 5.99. Para que sea ligeramente abajo de 6, pero literalmente 6. Y entonces cuando lo detecta, ya se acciona nuestro sensor y nos da nuestro retorno. Entonces, pues bueno, acá dudas en el circuito. Profe, nada más para preguntar, entonces este sería el de la memoria de uso indirecto, pues, de accionamiento indirecto. Ajá, o sea, los botones accionan directamente la memoria. Si en vez de que tengas un botón, utilizas un interruptor para mandar una señal, entonces ya es indirecto, o sea, porque acá es directo cuando le das un pulso y es indirecto cuando otro elemento es quien se encarga de realizar el accionamiento, ¿sí? Ok, gracias, profe. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta, duda? No, profe. No, profe. ¿No? Ok. Bueno, de repente llega a ocurrir la siguiente pregunta. Entonces, voy a pasar al 23. Y hay quien me ha llegado a preguntar, ¿por qué no ahorrarnos este contacto? Entonces, ahora yo pregunto, ¿qué pasaría si me ahorro este contacto? Donde, digamos, en ese principio de querer ahorrar ese contacto, ¿qué tendría que hacer? Donde tendría que conectar a Y1. Pues me dicen, no, pues conéctelo ahí. Y yo digo, pues lo que va a pasar acá es que no siempre va a funcionar correctamente,
Por eso es que el diseño, ese lo tenemos que guardar, porque aquí, ¿qué pasa? Entonces, sí me da la memoria, sí estoy de acuerdo en que sí me da la memoria, y también estoy de acuerdo en que se borra la memoria, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que si tengo accionamiento de apagado y también le doy a encender, si extiende. Entonces se crea un puente que no quiero que ocurra, porque pues si no, porque puse una memoria de prioridad de apagado, entonces no está cumpliendo la función ya. Y pues bueno, entonces esa es la respuesta, ¿no? O sea, no nos podemos ahorrar ese contacto. La pregunta, no sé, y pues tiene que haber una razón por qué, ¿no? Entonces esa es la razón, porque si nosotros quisiéramos ahorrar algunos contactos, entonces ya le estamos cambiando el principio de funcionamiento al circuito. Y por lo tanto, pues si no está completa, ya significa que es otro circuito. Esta sí es una memoria otra vez completa. La otra era un arreglo distinto, que no guardaba la prioridad de una memoria de apagado. Entonces, pues ya vimos ya estos comportamientos. Vamos a ver cómo vamos en el desarrollo de la práctica. Estamos en práctica 4. Entonces ya hemos visto que es una memoria de paro, otra con prioridad de encendido ya. Ya sabemos cómo replicar el funcionamiento de las memorias con el simulador. Debemos de poder de alguna forma hacer los accionamientos indirectos. Ahora la pregunta cambia en el sentido de que, y bueno, o sea, sigo tomando el mismo problema desde el planteamiento inicial, entonces va cambiando, ¿no? En el primero, para lo que llevábamos revisado, cada indicador necesitaba su propia bocina, porque de otra forma no podía conectarlo con los elementos conocidos. En el segundo caso, entonces podemos poner accionamientos en paralelo de la bocina, y entonces pues ya cumple con la función requerida. En ambos casos, en el 1 y en el 2, teníamos botones de enclavamiento. Aquí ya no vamos a tener botones de enclavamiento, porque lo que queremos es con un solo botón poder cancelar cualquiera de las señales emitidas. Entonces va a ser la diferencia. Entonces, que un solo botón pueda borrar cualquiera de las señales. Y pues acá una variante, entonces vamos a tener que el cilindro, pues es un cilindro doble efecto, válvula 5.2. Entonces, acá sí van a detectar el fin de carrera de un cilindro y que retorne acá, digamos, elementos para recordar de neumática. Entonces, ¿cuáles son? Entonces, que haga la extensión a velocidad controlada. ¿Sí? Entonces, cuando presionen un botón pulsador brevemente, entonces que extienda a velocidad controlada, que es cómo lo resuelven eso, pues con un elemento neumático. Y cuando retorne el vástago del cilindro, que la haga a máxima velocidad. Y pues bueno, acá lo que hicimos pues fue otro tipo de circuito donde nuestro objetivo fue
O sea, cómo es que podemos enviar señales, ¿no? O sea, pues la colocación selectiva de los sensores, aquí selectivamente coloqué el sensor en la línea de conexión a la cámara de extensión. Allí puedo saber cuánta presión está efectuando nuestro sensor. Y pues si esa es la presión a la cual está trabajando nuestro equipo, donde decimos ahí ya está conformada nuestra pieza, pues que en ese momento nos mande señal de retorno. Y pues bueno, en términos de las memorias, no sé y lo que necesitan realizar para su práctica, dudas que tengan. No, profe. Solo para recordar un poquito, para darle la velocidad del cilindro, profe, es con la misma presión, ¿no? Sí puede ser con la presión, pero como queremos que sean dos velocidades distintas, Ujú. pues no, o sea, solamente va a ser proporcional tanto a la extensión como al retorno, pero pues queremos que sea el retorno a máxima velocidad. Entonces, recordando, pues por acá tenemos nuestros elementos neumáticos, donde, pues acá tienen, por ejemplo, estas válvulas de corte y Ujú, control de flujo. ujú. En sus válvulas de corte y control de flujo, entonces allí tienen, esta solamente sería la obstrucción, pero esta es en dos direcciones. Entonces por eso por acá tienen algo que controla el flujo en dos direcciones. Hasta por ejemplo la OR, la AND, está, aquí está en inglés, está válvula de escape rápido, la check con esfuerzo de resorte y pues más válvulas antirretorno. Entonces aquí estaría la clave de cómo regular el flujo. O sea, esta en particular no es, pero sí es parte de la solución. Esta lo que hace es en ambas direcciones regula el flujo. Entonces, si por ejemplo aquí está, la rotamos y le hacemos un espacio. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, de hecho me conviene más colocarla en la otra toma. De hecho, aquí voy a notar más el efecto de alcanzar la presión, porque una obstrucción a su salida tiene una caída de presión, si recordamos. Entonces, voy a generar una caída de presión a la extensión del cilindro. Entonces, va a tardar más en alcanzar la presión de retorno. Y si aquí le decimos, aquí está al 100%, pero ya es una obstrucción. Acá lo pongo al 75%. Entonces, pues ahora tengo un flujo controlado. Entonces, nos da la extensión. Ya extendió, pero como tengo una caída de presión, tarda más en construir la presión interna aquí. Y se va a notar más el efecto. Si aquí sigo reduciendo, este regulador. ¿Sí? Entonces, aquí tengo velocidad de extensión controlada, pero el retorno, como también tiene que pasar por la obstrucción, el retorno también se ve regulado, pero ustedes quieren que sea extensión a máxima velocidad, perdón, extensión de velocidad controlada y retorno a máxima velocidad. Entonces, sí, entonces se va a notar de hecho más el efecto. Entonces viene, extiende, da la caída de presión, ya extendió, y hasta este momento alcanzó la presión del sistema, 5.99, y hasta ahí es cuando da el retorno.
Ajá. Sí fue un muy buen complemento el de observar la caída de presión para el funcionamiento de esta válvula. Ok, ¿alguna otra pregunta, duda? No, profe. No, profe. Igual alguien si quiere comentar, pues puede decir cuáles son. Ya, ya no hay duda. Y bueno, ya aquí ya, con esto ya está casi resuelto, o sea, está en este grupo. Las dos válvulas que necesitan ocupar. El de corte y flujo de control. Okay. Bueno, en sí, recuerden que en laboratorio, pues haríamos una parte explicativa y también estarían realizando sus circuitos. En las otras clases, pues sí ha sido bastante material que pues sí es conveniente explicar y pues ya han desarrollado sus circuitos. Entonces pueden comenzar a desarrollarlos y pues si van teniendo alguna duda, pues para irla resolviendo en estos momentos. Ok, profe. Ok, Ajá. profe. Entonces aquí voy a detener y en su caso volver a